Ahora a entrar de lleno a la mirada grande, a los mercados, al contexto, y hoy nos acompaña nuestro Momentum con Inés del Molino, Business Development Iberia en Aegon Asset Management. Inés, bienvenido. Muchas gracias, Eva. Bueno, como siempre, ese Momentum del mercado, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros en Aegon estamos, voy a decir, relativamente optimistas, es decir, pensamos que con una economía americana desacelerándose pero no estancándose, con una economía europea saliendo del estancamiento, es decir, todo lo contrario, y China que parece que va a seguir creciendo en positivo, no todavía por encima de los niveles previos al COVID, pero en crecimiento positivo. La inflación tampoco parece que nos esté alertando, no nos parece que nos tengamos que preocupar, aunque la seguimos muy de cerca, pero se está comportando, parece que llega ya a los criterios objetivos que se marcaron cuando subieron los tipos de interés tan vertiginosamente. Y por otro lado, pues tenemos todo lo que es desarrollo, inteligencia artificial, biodiversidad, etcétera, etcétera, ayudando un poco al crecimiento del comercio mundial, que es al final lo que mueve todo. Por lo tanto, nosotros a nivel macro estamos viendo las cosas relativamente positivas, por lo tanto en mercados estamos siempre un poco cautos, pero nos mantenemos muy ojo a visor de las oportunidades que puedan ir saliendo. Ahora en breve vamos a esas oportunidades. Antes, en ese Momentum, llega, ¿no? Se ha introducido, colado en cada uno de los titulares prácticamente la victoria de Donald Trump, victoria arrolladora, trifecta, ya va a tener poder para cambio legislativo, colocar esas personalidades en su gabinete. ¿Hay que prepararse para un nuevo ciclo económico? Nosotros en Aegon lo que nos hemos dado cuenta es que a lo largo de la historia los ciclos económicos no están tan sesgados o tan diferenciados por un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Es más un ciclo económico y un devenir o cómo las políticas ayuden a que se acorte o a que se alargue. Si bien es cierto que Trump ya nos ha dejado entrever en su campaña electoral que la política arancelaria iba a seguir siendo una de sus premisas, que además la protección de Estados Unidos iba a mantenerse igual que se mantuvo en su primera legislatura y por ende, bueno, pues esa presión fiscal, podríamos decir, y ese proteccionismo, pues ya sabemos un poco en qué se traduce, pero no tiene por qué implicar un cambio en el ciclo. La bajada de tipos ya comenzó antes de las elecciones, que normalmente en año electoral, normalmente la Reserva Federal no se atreve a tocar los tipos de interés, pero ya tuvo que hacerlo porque veía que al final el estancamiento era un poco más obvio de lo que les gustaba tener, así como dijéramos, enfrente. Por lo que el ciclo ya está cambiando, ya estamos en un periodo en donde la política restrictiva empieza a suavizarse ligeramente, todavía quedan muchas bajadas, pero nosotros no pensamos que Trump vaya a ser el punto de inflexión del ciclo económico. Mirando ese horizonte de recortes que dejabas ya sobre la mesa, ayer escuchábamos a Powell decir que hay que moverse con cautela, que no tienen prisa, ese data, y hoy decía también otro miembro de la Fed, Collins, que lo de que el recorte de diciembre no es algo consumado, que hay que esperar. Con toda esa macro que hemos estado conociendo, esta inflación también esta semana, que esperábamos que subiera algo, esa IPP también, la lectura conjunta de ese doble mandato, ¿cómo creéis? Decías, quedan recortes, pero ¿hasta cuándo van a llegar? ¿Qué lectura barajáis? Nosotros todavía pensamos que vamos a ver un recorte en diciembre. Eso no quita para que luego nos sorprendan, pero parece que lo telegrafían mucho. También es verdad que el Banco Central Europeo dijo que no van a anticipar ningún dato hasta que conozcan cuál es el panorama una vez que les toque tomar la decisión. Es algo que tiene todo el sentido, pero es que es lo que están haciendo. Es decir, al final lo que tenemos claro es que los datos todavía son bastante dispersos respecto a lo que te puedan informar a lo mejor los IPC sectoriales, con lo que te puedan informar los IPCs de servicios, etcétera. Y lo que ellos quieren tener claro es que no se están pegando un tiro al pie. Es decir, nosotros normalmente lo que hemos repetido mayoritariamente es que uno de los mayores riesgos que tenemos en mercados es que las políticas monetarias se equivoquen, porque además la medida se establece hoy, pero el resultado y el efecto tiene siempre un retardo. De manera que nosotros no estamos cambiando nuestras previsiones, creemos que vamos a seguir viendo bajadas de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa de momento hasta el primer trimestre del año que viene. No sabemos a qué velocidad, porque tampoco nos esperábamos la bajada de 50 puntos básicos en junio, pero sí que creemos que en diciembre necesitarán un poquito más de oxígeno. ¿Creéis que nos puede sorprender? No digo al 50 con un movimiento de super jumbo como hizo la Fed, pero es posible que los de Lagarde tengan que acelerar un poco más. Hoy hemos visto previsiones económicas y bueno, la situación para Alemania parece que va a mejorar, pero bueno, sigue siendo muy delicada y bueno, pues se va cumpliendo ese escenario de
ayer decían las actas, se recortaron los tipos por el riesgo de debilidad económica. Entonces, si vienen aranceles además... Es verdad que todo el sistema arancelario que tenemos en ciernes, el sector del automóvil, el sector de las farmacéuticas, son sectores que tienen por encima un velo complicado con el que lidiar, y a nosotros sí nos parece que podamos encontrarnos con que el Banco Central Europeo no se vea forzado, pero no tenga tanta cancha para pensárselo. No sabemos si serán 50 puntos básicos o 25, a nosotros nos vale con que sea un movimiento de bajada, ya con eso nos damos por satisfechos, porque al final lo que te está diciendo también el mercado es que las solicitudes de crédito están bastante por debajo de lo esperado, es decir, que ahora mismo nos encontramos en una política muy restrictiva para que la economía pueda fluir a un paso saludable, podríamos decir, ¿no? Saludable estaría bien, sí. Mirando, lo digo por la comparativa sobre todo, sí, ¿no? Estrategia, mirando esas oportunidades de inversión que siempre buscamos, decíais, estáis relativamente optimistas desde Aegon, mirando renta fija, renta variable. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Siempre hay que tener renta fija, siempre hay que tener renta variable. Entonces, ahí sí que es verdad que nosotros estamos igual de positivos en los dos aspectos. Lo que sí es, lo que es cierto es que en Aegon la experiencia que se tiene mayoritaria es en renta fija, de manera que nosotros creemos que podemos aportar más valor en estrategias de renta fija, tanto de crédito como de gestión alternativa, siempre basándonos en la gestión activa. Es decir, lo que sí es clarísimo es que nos parece que es muy importante aportar valor, no pegarte a un índice y hacer lo mismo que haga el índice, y nosotros creemos que el mercado de crédito todavía tiene mucho que hacer, sobre todo en el de alto rendimiento. Hemos visto cómo el mercado se estrechaba por esa dificultad de solicitar financiación a los tipos tan altos, y nos parece que eso es una oportunidad para seguir estrujando lo que queda en el mercado de crédito de alto rendimiento, sin, por supuesto, denostar para nada el de alta calidad, pero nos parece que hay muy buena oportunidad. Y en mercados globales lo que creemos es que tiene mucho sentido buscar dividendos. O sea, lo que viene siendo la estrategia más antigua que la rueda, pero la renta variable global, si estás centrado en dividendos, te da hoy, te ofrece muy buenas alternativas. A la hora de mirar esas oportunidades y a manera sectorial, porque antes, hace un momento, no apuntabas de alguna manera sectores que pueden verse afectados por el cambio político, por el cambio de dirección en Estados Unidos, o también por lo que es la propia temática y lo que está siendo impulsor en el mercado. ¿Cómo lo veis? Pues sectorialmente el tema va a estar complicado en cuanto a qué aranceles y de qué manera se establezcan, como he comentado, porque por ejemplo el sector del automóvil ya estamos viendo como en Europa está empezando a tener una situación cuanto menos complicada, y la última reunión de biodiversidad que se ha celebrado el 1 de noviembre en Cali, en Colombia, ya estableció que vamos tarde. De manera que hay muchos sectores a los que se les va a exigir que parte de lo que generan tiene que ir a un fondo destinado precisamente a satisfacer todas las necesidades, porque el 2025 es pasado mañana y para el 2025 ya había un montón de requisitos que no se están cumpliendo. De manera que farmacéuticas, energéticas, etcétera, también van a tener un poco más de presión por la parte de las necesidades que van a exigirse vía cambio climático, tanto en la COP, como digo, de la biodiversidad del 1 de noviembre, como la que se está celebrando ahora, la COP26 en Bakú, sabiendo además que Bakú, Azerbaiyán, es uno de los principales, una de las mayores potencias productoras de petróleo, con lo cual igual tiene esta más gracia que ellos mismos tengan que proponer y que dar respuesta a este tipo de medidas. Pero bueno, solamente de los 196 países, 44 llevaban propuestas y medidas, cosa que ya te está indicando que tienen todavía mucho que hacer, y en esta reunión, que era la que había que poner por escrito qué es lo que vamos a hacer y qué medidas vamos a tomar, no se están tomando. Parece que vamos a necesitar una más. Hablar de financiación es hablar de cosas muy serias, es el objetivo fundamental, ¿no?, de esta COP. Y mirando a eso, precisamente decías Azerbaiyán y el año pasado Emiratos, o sea que bueno, sí, las sedes como tal están bien, claro, luego no hay propuestas muy claras, ¿no?, sobre los cambios de combustible. En cuanto a ese momento para la inversión sostenible, porque estábamos hablando ahora de ese escenario, ¿no?, de falta de propuestas, de acuerdos, pero a la hora de mirar a los inversores, las demandas, esa conciencia de ESG. La conciencia yo creo que también muchas veces nos la va a dar la propia televisión o las noticias que leamos en cualquier medio.
Desgraciadamente acabamos de ver cómo las catástrofes naturales muchas veces cuando caen fuera y lejos te duelen y te horrorizan, pero las tienes tan lejos que bueno, sigues con tu día a día, pero cuando es tu familia y son tus hermanos y es tan cerca duele un poco más, y yo creo que esa es la conciencia que probablemente nos despierta a todos mucho más de a pie. Estoy hablando ahora del mercado inversor español, de manera que es algo que por mucho que se intente retrasar, va a tener que necesitar esa financiación, va a tener que salir la financiación de algún sitio, porque sí o sí está sucediendo. En el Acuerdo de París se llegó tenía todo el mundo claro que 1,5 grados más de lo que ya teníamos era un problema, ya los estamos alcanzando, las previsiones no son positivas en ese sentido, y las medidas van a ser necesarias. Por lo tanto, la inversión socialmente responsable, todo lo que podamos hacer las gestoras de cara a apoyar en el sector privado ese cambio o esa ayuda o esa mitigación es indiscutible. Y yo creo que los inversores, poco a poco, sobre todo la parte más joven, ya lo tiene algo como muy interiorizado. Pues Inés del Molino, de Agon Asset Management, ha sido un placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio y feliz fin de semana. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.